De los hoyos tan fuerte mientras llorando tornaba la cabeza y estaba los catando. Vio puertas abiertas e uzzos encañados. Cuando leemos el Cantar de Mio Cid, quizá no siempre nos damos cuenta de que estamos haciendo algo incongruente y hasta absurdo. Estamos leyendo un texto que nació para ser cantado, y no solo cantado, sino en ciertos aspectos incluso representado. Por desgracia, apenas sabemos nada del modo en que se cantaba la poesía épica. Sin embargo, minuciosos estudios de musicología comparada han permitido al profesor Antonio Rosell conjeturar cómo sonaría el cantar del Cid que salmodiaban los juglares. Cuando pasamos los ojos por los viejos folios del manuscrito de Pere Abad, hemos de hacer un esfuerzo para imaginar, por lo menos, la tonada con que los espectadores del siglo XII escuchaban esos versos austeros y gentiles. La primera tirada del cantar, por ejemplo, sonaría más o menos así. De los hoyos tan fuerte mientras llorando tornaba la cabeza y estaba los catando. Vio puertas abiertas e uzzos encañados. Al cantar las batias sin pieles y sin mantos y sin falcones. Si es anómalo leer las canciones de gesta sin oír la música, más anómalo es todavía que podamos leerlas de cualquier forma. En principio, la poesía épica nació precisamente para guardar del olvido ciertas historias especialmente significativas en una época en que a nadie se le había ocurrido que pudiera escribirse en otra lengua que no fuera el latín. Que nos haya llegado el texto de algunas canciones resulta un hecho anormal, irregular. La historia de la epopeya románica es en buena medida la historia del cantar de Roldán. En España conservamos tan solo un centenar de versos de una recreación de esa gesta por excelencia. El Roncesvalles, como suele llamarse, debió de copiarse hacia el 1300, y los dos folios que sobreviven se han conservado porque alguien tuvo la idea de formar con ellos una especie de carpeta o bolsa provista incluso de una correa para transportarla. Pero no son los textos de ninguna gesta los que nos permiten seguir las huellas de Roldán en España, sino un tipo de indicios muy distintos. Mucho antes del Roncesvalles, a mediados del siglo XI, un escribano de San Millán de la Cogolla se entretenía en llenar un espacio en blanco con un breve resumen, en latín, de un cantar el nombre de cuyo héroe, Rodlane, estaba ya enteramente hispanizado, con la E final característica de la épica y el romancero castellanos. En 1145, en Sant Cugat del Vallès, en un acta de donación firman un cierto Rodlando Olivario y su hermano Olivario. Prueba segura de que su padre, alrededor del año 1100, se llamaba Olivario y había puesto a sus hijos los nombres de sus personajes favoritos, como su propio padre le había puesto a él el nombre del amigo inseparable de Roldán. Un capitel del Palacio de los Reyes de Navarra, en Estella, de la segunda mitad del siglo XII, nos presenta el combate entre Roldán y su legendario enemigo Ferragut. Podemos reconocerlo porque el escultor grabó al lado los nombres de ambos. Pero ¿cuántos capiteles sin rótulos por ese estilo no representarán también a Roldán, Oliveros y otros personajes épicos? Son testimonios indirectos como esos los que nos van mostrando el rastro de Roldán en la península. En cambio, solo las crónicas como la Historia de España de Alfonso el Sabio o la Crónica de 1344 resumen en prosa la canción sobre Bernardo del Carpio, el imaginario antagonista que los españoles inventaron a Roldán para poder atribuir a un paisano la victoria de Roncesvalles sobre los franceses. Y sin embargo, sin que jamás haya pervivido ningún texto,
Las hazañas de Roldán y otros héroes carolingios se han cantado y siguen cantándose en español en romances todavía vivos en muchos lugares del mundo hispánico. Te la quisiera dar que a las primeras batallas matarán a don Rondales. Solo en un período tardío, cuando la escritura logró desplazar a la poesía como depósito de la historia y la leyenda, algunos cantares de gesta se confiaron al pergamino, a menudo en suntuosos infolios ornados con espléndidas miniaturas que constituían el orgullo de las bibliotecas señoriales. Pero los códices más representativos de las gestas son los manuscritos de juglar. Para aprender o repasar los poemas que cantaban, los juglares se ayudaban a veces de manuscritos como el del debate leonés de Elena y María. Apenas unos minúsculos retazos de papel ceutí, de menos de 7 centímetros, que podían llevarse en cualquier bolsillo e incluso, si falta hacía, esconderse en la mano del juglar durante la recitación. La única gesta que poseemos en España en un manuscrito indiscutiblemente de juglar es la Cançó d'Antioca, provenzal, custodiada en la Real Academia de la Historia en un pergamino que no pasa de los 10 centímetros de ancho. Por lo demás, con la excepción del Cantar del Cid, los 100 versos del Roncesvalles y una pobre versión de las Mocedades de Rodrigo, los cantares de gesta españoles se han perdido por completo o nos han llegado solo por vía indirecta. Es el caso de la gesta que sin duda existió sobre Fernán González, el libertador de Castilla, que conocemos básicamente gracias a la refundición en cuadernavía que preparó un monje de San Pedro de Arlanza hacia 1250. Unas coplas de ese mismo poema de clerecía han aparecido recientemente donde menos podíamos esperarlas, en una teja grabada a principios del siglo XIV y hallada entre los escombros de la ermita de Santa Marina, en cuyo honor se grabó, en Villamartín de Sotoscueva, al norte de Burgos. Por desgracia, si no se producen nuevos descubrimientos análogos al de esa teja, la mayoría de las gestas españolas, incluso cuando por azar llegaran a ponerse por escrito, se ha perdido irremisiblemente. Y tenemos que contentarnos con las noticias y prosificaciones de varias de ellas que se incluyeron en textos como la Crónica de 1344, que nos transmite muchos versos del Cantar de los 7 Infantes de Lara, o la Crónica de Castilla, que sigue muy de cerca unas Mocedades de Rodrigo llenas de viveza. También el Cantar del Cid, en una versión solo con pequeñas variantes respecto a la conocida, fue objeto de prosificación en las crónicas, en especial en la de 20 Reyes. Pero desde luego, nuestra fuente básica es el Códice de la Biblioteca Nacional, copiado en el siglo XIV según el modelo de otro códice un siglo anterior, transcrito por un desconocido Per Abad. El hecho de suyo extraordinario de que haya pervivido esa copia se debe sin duda al interés del concejo de Vivar por poseer un testimonio fidedigno de la existencia del cantar que celebraba al más ilustre de sus hijos. Es un códice sin lujos, pero esmerado, en hojas de pergamino de menos de 20 centímetros de alto, sin más ilustración que 2 cabezas femeninas dibujadas al margen de un folio en el que se menciona a las hijas del Cid. En rigor, no puede considerarse un manuscrito juglaresco, pero al final se halla una nota toscamente rimada que nos asegura que si ese códice en concreto no fue utilizado por los juglares, el cantar solo se veía en su ámbito natural cuando se situaba en el contexto de la oralidad y de la ejecución ante un público. El romance es leído, dadnos del vino. Como en esa nota final, el manuscrito está sumamente deteriorado en bastantes lugares. Por fortuna, para la edición de Biblioteca Clásica, el profesor Alberto Montaner Frutos ha podido examinarlo con la más moderna y eficaz de las técnicas asequibles, una combinación de vídeo y microscopio que permite ampliar y tratar la imagen para descifrar pasajes que de otra forma resultan ilegibles. El análisis videomicroscópico, por ejemplo, muestra que en el verso 520 la conjunción que no está tachada, como a simple vista parece,
sino levemente emborronada, y por lo tanto hay que leer, aun de lo que diesen que hubiesen gran ganancia. La primera mitad del verso 1124 está enteramente cubierta por una mancha de reactivo. Tratando la imagen con filtros de color, van surgiendo ante nuestros ojos los rasgos que nos descubren la lectura oculta. Al final del verso 2326, vuestros yernos tan osados, falta el verbo que introduzca la sonancia en O. Una mano distinta de la del copista añadió soy, pero se equivocó, pues el texto correcto ha de ser son. Vuestros yernos tan osados son. En fin, la fecha que figura en el colofón del cantar está dada en números romanos y presenta un espacio en blanco entre la segunda C de las centenas y la X de las decenas. El examen con el videomicroscopio confirma que ahí no hubo nunca una tercera C, sino que el blanco en cuestión se debe a unas minúsculas incisiones de unos 3 milímetros de altura que no pueden ser una raspadura por lo pequeñas que son. Por lo tanto, se ha de aceptar que esa fecha no corresponde al año en que se copió el manuscrito, que es del siglo XIV, sino al año del Códice de Perabat, que sirvió de modelo al de la Biblioteca Nacional. Era de 1245 años, es decir, el año de Cristo 1207.